Hola, hola, soy Paulina Castro, bienvenidos a un nuevo episodio del Paucast, donde cada 2 semanas invito a un experto en el área de salud y bienestar para platicar en un lenguaje sencillo, hacks para mejorar tu estilo de vida y construir una vida saludable. Nuestro podcast está disponible en todas las plataformas. Te invito a compartir este episodio y que puedas aplicar estos prácticos consejos que son útiles para los que somos seres humanos. En esta ocasión tengo de invitado a Carlos Palma, quien es egresado de la licenciatura de fisioterapia en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se dedica a la práctica privada y a la docencia a nivel licenciatura en la carrera de fisioterapia en la ENES UNAM en Guanajuato. Entre muchas otras capacitaciones y certificaciones, pues también tiene premios y distinciones, así como participación en investigaciones. Bienvenido, Carlos. Nombro tus redes sociales también como Carlos Palma, lo pueden encontrar en Facebook e Instagram, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola a todos, buenos días, doctora. Muchísimas gracias también a usted por la invitación. Bueno, para mí esta es una experiencia nueva, es primera vez que hago una actividad como esta, pero encantado de poder compartir un poquito de lo que es la fisioterapia, el movimiento con las demás personas. Muchas gracias, Carlos, y pues ya nos vamos de lleno, como dijiste, platicando de algo que a ti te apasiona mucho y que, bueno, creo que te conocí precisamente por lo mucho que te recomendaban en cuanto a tus conocimientos sobre el cuerpo y el movimiento. Entonces me gustaría empezar que nos platiques con esa trayectoria que ya les comenté. ¿Cuál consideras la importancia en conocer los beneficios de la fisioterapia? Bueno, primero que nada, la fisioterapia está muy relacionada a la ciencia del movimiento, ¿sí? Definitivamente, muchas personas aún no conocen totalmente lo que es la fisioterapia, empezando por ello, ¿no? Culturalmente hablando, la población al 100% no conoce la fisioterapia. Y bueno, es un área de la salud que no solamente se dedica como a tratar problemas del movimiento o alteraciones con las estructuras que tienen que ver con el movimiento, sino también una de sus actividades es la promoción y la prevención de lesiones, ¿no? Y la promoción del movimiento. Entonces, básicamente es el área de la salud, somos expertos en recomendar actividades que tienen que ver con la movilidad, con la actividad física y sobre todo pues cuidar, ¿no? Que estas actividades se lleven a cabo sin un riesgo para el cuerpo, ¿no? Que no lo vayamos a lesionar más, que gradualmente se vaya incorporando a una persona al movimiento o en el caso de que haya como tal una lesión, readaptar a esa persona al movimiento o a sus actividades. Al nuevo movimiento. Esto que dices, bueno, yo mi primer encuentro cercano, llamémoslo así, con la fisioterapia fue justo cuando empecé la fundación, pese a que soy médico, pero entenderla mucho más y sus alcances, sus beneficios, realmente los aprendí con las señoras de fundación. Y bueno, te das cuenta que, como dices, o sea, el cuerpo humano está en continuo movimiento. Históricamente o evolutivamente nuestro cuerpo estaba diseñado en un inicio distinto. Ahora, con los nuevos estilos de vida, como dices también, o con las cosas que se van presentando en las etapas distintas de la misma persona, esto va cambiando, ¿no? Y hay que adaptarlo. Ejemplo, no es lo mismo una persona que está en un trabajo sedentario o que antiguamente, no sé, era alguien que se dedicaba a las ventas y estaba en continuo movimiento y de pronto ya está solo sentado muchas horas, a lo mejor no conoce de higiene postural. Entonces, de por sí nuestros movimientos diarios pues van generando un desgaste a las articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos para, pues, este podcast, la intención es como darle herramientas a mi auditorio y decirles, tengan cuidado con esto. Hoy en día les quiero presentar la fisioterapia, cómo podemos mover nuestro cuerpo un poquito, o sea, sin lastimarlo, ¿no? Como tú dijiste. Claro.
Sí, bueno, esa pregunta es bastante amplia, pero voy a tratar como de sintetizar un poquito. Realmente la prevención radica en cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Dependiendo de las actividades que realicemos, siempre es importante no caer como en los extremos, ¿no? Si nuestro trabajo demanda exceso de esfuerzo físico o una demanda excesiva de fuerza para nuestro cuerpo, pues obviamente va a haber repercusiones, ¿no? En nuestros músculos, articulaciones, etcétera. Entonces, por ello, ahí es necesaria como una intervención más por parte de la empresa, de especialistas que se dediquen como a analizar esas situaciones, ¿no? Esas situaciones laborales, las cuales se les llama como riesgo físico o riesgo laboral de una lesión, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso pues por una parte se encargan como las empresas, pero también uno mismo siente, ¿no? Tu cuerpo te avisa cuando Sí. es una carga excesiva, cuando es estar de pie demasiado tiempo. Entonces, una de las principales recomendaciones, por ejemplo, para las personas que son demasiado activas, es tomar periodos de descanso, ¿no? Tomar periodos de descanso, estar sentado 10, 15 minutos y volver a continuar. Entonces, aunque sean acciones mínimas o pequeñas, pero eso realmente ayuda, ¿no? A evitar tiempos prolongados de estar de pie, en los cuales pues la columna es la que empieza a resentir, seguido de las piernas. Y también, sumado a esto, si la persona tiene alguna alteración de la alineación, alguna alteración ortopédica, ¿no? Por ejemplo, que el pie plano, las rodillas encontradas hacia adentro o algo, Dos pies pues izquierdos, no es cierto, ese es chiste. eso pues sumado al tiempo prolongado, pues obviamente va a repercutir no solo en la columna, sino en toda tu anatomía, ¿no? En todo el cuerpo. Esto que decías de lo que ya está preexistente, digámoslo así, los detallitos de fábrica, ¿no? Sí, sí, sí. Pie plano, problemas de columna. Aquí me gustaría hacerles hincapié que cuando nuestro cuerpo es aparentemente perfecto y simétrico, pero cuando excede ciertas discrepancias entre un lado y otro, pues tenemos este tipo de problemas, ¿no? Del eje mecánico. Entonces, una persona que detecte que su columna se gira más, ¿no? Hacia un costado, que el hombro está más caído que el otro, que tiene alteraciones con su caminar, etcétera. Bueno, ahí es cuando deben de acudir a una valoración. La verdad a mí se me hace súper padre esto que hacen porque ustedes desde vernos caminar ya están viendo qué pasó ahí, ¿no? Así es, pues ahora sí que es nuestra chamba, ¿no? Analizar Sí. el movimiento porque de ahí parte todo. Sí, no podemos nosotros solamente decir, te duele la rodilla y a lo mejor el problema viene desde la columna o la cadera. Entonces, esa es nuestra chamba, analizar el movimiento para poder, pues, dar un buen tratamiento. Esto que decías también de las empresas y esto, bueno, en el tema, por ejemplo, a nosotros nos escucha mucho freelancer, que ahí pues el patrón es uno mismo. Okay. Entonces, bueno, ahí no hay nadie más encargado. Y bueno, el patrón de cada cuerpo, pues somos nosotros, ¿no? O sea, esto mencionaste la palabra es poner atención a lo que nos dice el cuerpo. Creo que a veces esto, dentro de rutinas muy complejas como la mía, se te puede perder un poquito esa llamada de atención de tu cuerpo de, hey, te está doliendo poquito el cuello, hey, te está doliendo poquito la rodilla, hey, sientes muy cansada la espalda y de pronto llegas a una lesión física, ¿no? Si todos tuviéramos este conocimiento de hacerle caso a tiempo a una llamada de atención de nuestro cuerpo, creo que es muy grande, ¿no? El porcentaje que se evitaría de lesiones permanentes. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que en general, bueno, hay quienes son muy atentos, ¿no? A todas a todo lo que pasa en su entorno. Yo no me considero dentro de ese grupo. Entonces, aquí como consejo es, bueno, cuando estés empezando con una lesión o a sentirte mal, tratar como de relacionarlo, porque muchas veces en la consulta yo creo que más del 50% de los pacientes que llegan no saben debido a qué se lesionaron o no saben por dónde llegó la lesión. Entonces tenemos que hacer ciertas preguntas para guiar la valoración a donde
a donde encontremos cuál es la causa, cuál fue el hilo. Y se acuden 2 años después, digo, ayer me pasó, cuando les haces la historia clínica, ¿qué te pasó? No, pues ¿hace cuánto? Pues hace 2 años. Y yo, ¿what? ¿Y por qué ahorita, no? O sea... Sí, así es la mayoría de las personas, ¿no? No prestamos atención a dónde nos lastimamos y dejamos pasar hasta que sea una lesión que realmente produzca una limitación en las actividades cotidianas, es cuando ya pues decidimos tratarla, ¿no? Uh-huh. Mientras la funcionalidad no se ve afectada, pues las personas continúan con su vida. A lo mejor hay quienes aplican calor o quienes por medio de un fármaco, ¿no? Intentan como aliviar el dolor o la lesión. Uh-huh. Pero muchas veces pues va más allá, ¿no? Realmente, como les decía, es prestar atención como al entorno para ver de cuál de todas esas actividades que realizamos cotidianamente o laboralmente es la que nos demanda un sobreesfuerzo a nuestro cuerpo o demanda un movimiento, una actividad repetitiva, uh-huh. Que acabé de mencionar que son 2 de los principales mecanismos de lesión laboral, ¿no? La actividad repetitiva, aunque no sea con carga, pero si nosotros repetimos muchas veces la actividad, pues un músculo, un tendón, una articulación es la que está recibiendo toda esa carga, ¿no? Ese desgaste. Ejemplo, ahí puedo poner quien escribe a máquina todo el día. Exactamente. ¿No? Quien escribe a máquina todo el día, pues se encuentra como en constante tensión, ya sea en un grupo muscular o en el antagónico. Entonces, puede presentar a lo mejor túnel del carpo o a lo mejor una epicondilitis, que son términos médicos, pero a final de cuentas son lesiones que se relacionan muchísimo por el uso de las manos, ¿no? Sí. Y por los músculos implicados. O tendinitis, ¿no? Una también tendinitis, ajá. Sí. Ah, ok. Y cuando es por sobreesfuerzo, eso ya dijimos que es por actos repetitivos, sobreuso, ¿no? Y sobredesgaste con los años. Así es. Y cuando es por sobrecarga, vamos a poner otro ejemplo. Cuando es por sobrecarga, ahí implica más la articulación que recibe, es articularmente, que la articulación que recibe esa carga o esa sobrecarga. Cuando es por sobrecarga, ahí la estructura de nuestro cuerpo que principalmente va a recibirlo son las articulaciones. Entonces depende de la posición en la cual se reciba esa sobrecarga, van a ser las articulaciones, ¿no? Las que reciban, por ejemplo, la columna, la articulación del hombro, la articulación de rodilla, que la del pie y la de rodilla pues están acostumbradas un poquito más a la de carga. La columna también está acostumbrada a la carga, pero no tanto, ¿no? Okay. Entonces, la tiene más distribuida la columna, ¿no? Sí. Y los pies, exacto. Pues son los de abajo, ¿no? Exactamente, la solo base. lo de abajo. Ajá. Y la columna, como usted bien menciona, pues tiene todo para mí es como una máquina perfecta porque está perfectamente diseñada, tiene ligamentitos chiquitos, tiene sus espacios, sus curvaturas obviamente son para protegernos de que no haya una hernia de disco. Están los discos que pues obviamente su función es como de amortiguación, ¿no? Entonces uh-huh. Es para mí una máquina perfecta, pero sin embargo si nosotros no cuidamos como los movimientos o las sobrecargas, sí se llega a afectar. O sea, es perfecta, pero que no quede claro que no es como infalible, ¿no? Que yo iba a decir eso, pues no es tan perfecta porque cargué 2 garrafones y me lastimé. Pero eso evidentemente es una sobrecarga. Si no lo estás cargando diario o paulatinamente educas a esa fuerza a tu cuerpo, eso es igual a sobrecarga. Una de las lesiones más comunes por sobrecarga, ¿cuál es? ¿Justo columna? Sí, yo Ajá. Creo que una de las más frecuentes es la columna. Otra que constantemente se ve es compresiones de meniscos que pueden llegar a confundirse con desgarres de menisco. Uh-huh. Y es una lesión como muy, muy frecuente en la consulta y es como algo que
es compresivo, entonces es ¿Les difícil puedes de describir tratar. qué sienten cuando tienen esto? Bueno, Así cuando hay una compresión de menisco es muy específica la sintomatología que llegan a sentir, porque precisamente cuando la rodilla está en total extensión y nos apoyamos, por ejemplo, al subir un escalón, ¿no? Lo primero que hacemos es apoyar el pie y paulatinamente vamos cargando hasta que la rodilla queda totalmente estirada y podemos levantar el otro pie. Entonces, cuando eso ocurre, bueno, ni siquiera ocurre, no ocurre la total extensión, porque empieza como a detectarse o enviarse esa información de atrapamiento, de pellizco, y obviamente duele, ¿no? Es una sensación de dolor al pisar, la gente dice al pisar. También lo refieren así como un pellizco, pero no logran tocarse el dolor porque es obviamente interno, ¿no? En estructura interna de la rodilla. Ok, y esto puede ser, hay 1000 inventos. Bueno, vamos a pasar después a esa parte de los inventos, pero bueno, esa sería otra común por compresión. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando detectamos alguno de estos dos escenarios que estás poniendo? El de repetitivo, si tú ya sabes que estás haciendo o moviendo una articulación repetitivamente o esta sobrecarga, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, primero, si ya hay como tal una lesión, pues tratar de atenderla, ¿no? Ir al médico, ir con un fisioterapeuta. En el caso de que aún no ocurra, podemos prevenir, ¿no? La prevención está por medio de el mismo movimiento, ahorita voy a explicar cómo, y la otra es por medio del reposo. Esto del reposo y del movimiento es como un juego muy importante, porque hay que saberlo jugar. Muchas veces Casi todas las veces no lo sabemos jugar. Yo sé, porque muchas veces los médicos recomiendan reposo, ¿sí? Y en algunos casos, no me quiero meter en problemas, pero no siempre la mejor opción es el reposo en algunas de las lesiones. Y por el contrario, hay algunos casos en los que requerimos reposo, por ejemplo, un descanso de 10-15 minutos cuando hacemos movimiento excesivo. Pero aquí, cuando nosotros nos enfrentamos como a una actividad que requiera de movimiento repetitivo, tenemos que tener las condiciones fisiológicas en nuestro cuerpo para enfrentarnos a eso, ¿sí? Las más idóneas que se puedan. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero con condiciones fisiológicas? Elasticidad, un mínimo de fuerza y también, pues, la movilidad de nuestras articulaciones, ¿no? Oye, el rango. Fíjate cómo funciona el ser humano. El decir que las condiciones se tienen que poner, aquí cuando nos estábamos planteando laboralmente, como que todo el mundo se va a arrancar a decir, mi patrón me tiene que poner. Y cuando te sueltan que las condiciones son internas, sí. ¿no? De tener flexibilidad, fuerza y así, sí. Wow, siempre recae en la responsabilidad personal del autocuidado, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, porque a final de cuentas, pues a la empresa lo que le importa es como tu desempeño, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú logres hacer la actividad, no tanto el que te cuides a ti. O sea, sí, la empresa le importa que no te lesiones, ¿no? Que no te lastimes, pero no te va a ir a llevar a un gimnasio o no te va a poner a hacer ejercicios de estiramiento en casa, ¿no? O a mejorar tu flexibilidad, que es algo como que diría todo el mundo, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero mejorar mi flexibilidad, no? Pero hay actividades que lo requieren, es precisamente lo que comentaba, ¿no? En nuestro cuerpo requiere ciertas adaptaciones fisiológicas para las actividades. Voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Una lesión muscular o tendinosa del pie, ¿no? Una tendinitis, ¿no? En el pie, en el tendón de Aquiles o algo. Es una persona que toda su vida ha jugado fútbol, pero sin embargo, por las ocupaciones, la familia, etcétera, ha cambiado, ha modificado
la frecuencia y la intensidad con la cual realiza la práctica de fútbol. Entonces, anteriormente entrenaba, se preparaba o a lo mejor tenía cascaritas, ¿no? Frecuentes entre semana. Ahora solamente va y juega en la liga de los domingos, ¿no? En el fútbol llanero. Entonces, esta persona pues está acostumbrada a ganar, a tener un temperamento de triunfo, ¿no? Entonces, obviamente el domingo que vaya a la cancha pues lo va a dar todo por ganar el partido, pero su cuerpo ya no tiene esa elasticidad, esa fuerza que requieren sus músculos, entonces es una lesión segura. Y no es una lesión fuerte, pero es una lesión latosa, ¿no? Que trae como, traigo tironeado el muslo, la parte posterior del muslo, o ando cojeando, pero no sé ni dónde me duele. Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? Y en el trabajo, pues también, si somos personas totalmente sedentarias, el hecho de estar haciendo esa actividad laboral repetitiva no es estar fortaleciendo, no es estar haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces sí necesitamos pues tener cierto grado de fuerza o de elasticidad para que no haya... Estoy bien tronado de la muñeca hacia abajo. Solo sería así, ¿no? No, sí, ese no cuenta. Oye, otro ejemplo súper, de hecho lo tenemos aquí en las preguntas de nuestra audiencia, dice, el típico de que estás las mujeres en tacones y se te dobla el pie, dicen por ahí, ¿qué hacemos? Ok. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, empezando porque el tacón no es recomendado, ¿no? Ya entonces... sé, rodillas, columna, todo sea... No es recomendado, pero sin embargo, nuestro cuerpo maravilloso se adapta a todo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, yo lo que le digo a mis pacientes, si tú quieres usar tacones, ok, está bien, no hay ningún problema, no lo hagas frecuentemente, hazlo en ocasiones especiales y todo, ¿no? Ya cuando es cuestiones laborales, que trabajan en el banco y eso, ahí sí no me meto, porque ya es diferente. Pero las chicas pueden usar tacones, sin embargo, es una posición que requiere muchísima estabilidad por la posición en la cual se encuentra el pie. Entonces, la única estructura que nos da estabilidad para que conecta como lo que es el tobillo con la parte de arriba, que es la pierna, son los ligamentos y un poquito los músculos. Entonces, si no tenemos ligamentos fuertes o si tenemos como un tropiezo o una piedrita o pisamos mal, pues obviamente hay una distensión. Entonces, es importante que las chicas que les guste usar frecuentemente tacones trabajen un poquito como el equilibrio o la estabilidad de su articulación en un plano sin tacón. O sea, en casa hacer a lo mejor unas 10 repeticiones al día, o sea, algo que favorezca, vaya, esa región del cuerpo, ¿no? Obviamente los músculos ayudan mucho porque brindan fuerza, pero también nuestros ligamentos los podemos preparar sometiéndolos a esas situaciones, ¿no? Entonces, estando como de puntitas, tratar de que el tobillo no se desvíe, o sea, apretarlo, estabilizarlo. Este tipo de trabajo se le llama como ejercicios de estabilidad o ejercicios estabilizadores, y obviamente no es tanto el darle repetición, sino al contrario, darle soporte al cuerpo, ¿no? Que trabajen. Y eso ayuda bastante a evitar o a prevenir un esguince. Pero esto es justo preventivo. Una vez que ya se instala, lo ideal, que esa era la pregunta también, es ir a revisarse, ¿no? Ah, sí, claro, o sea, sí. No es, como dices, no es ni reposo siempre, hay grados de esguince, o sea, sí requiere una valoración para que esa articulación se rehabilite lo mejor posible y quede lo mejor posible. Sí, por supuesto, es ahí ya cuando hay una distensión y hay dolor o un poquito de inflamación, es signo de que se lesionó. Digamos que el dolor es uno de los síntomas más comunes por los que acudan contigo, por ejemplo. Sí, el dolor, pero yo creo que un poquito más ya cuando hay
cuando cuesta trabajo hacer algún movimiento. La limitación del movimiento. Sí, la limitación. O sea, no vamos en el nivel 1. Digo, el nivel 1 debería ser... Sí, el dolor. No, el nivel 1 debería ser preventivo, nivel 2 debería ser dolor, y eso pues ya es como 3. Sí, o hasta 4, yo creo. Ya cuando es lesión permanente ya siento que es el 4. Y eso está fatal porque como creo que nos cuesta mucho. Hace rato hablabas de la competitividad y de quiero darle, pero ya no lo hago como antes, pero quiero darle. Nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios normales de nuestra vida, ¿no? Sí, definitivamente. Decir, ay, es que antes andaba diario de tacones y ahora querer hacerlo, pues sí, pero a lo mejor antes tenías menos actividad física, bueno, era menos activo tu trabajo o era menor peso. Entonces, todo eso son variables que van cambiando esa ecuación en donde tu cuerpo no va a responder igual, ¿no? Y entonces nosotros de pronto queremos exigirle lo que antes daba, pero no fuiste regando, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos que ya una lesión es permanente? O sea, ¿hasta dónde podemos decir, pues ya esta limitación, como tú dijiste, ya es permanente y ahora reedúcate y cambia tus hábitos para que... Creo que el tema de hábitos es muy importante, ¿no? Porque un buen hábito hace muchas cosas. Una de ellas es usar nuestro cuerpo de una manera... Se mueve todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nos caemos que decimos, pero solo muevo aquí, me duele acá. Pues sí, porque estamos conectados y de ahí es cuando nos damos cuenta, cuando no jala igual, ¿no? Entonces, en tema de hábitos y de determinar si es momento de cambiar tus hábitos, ¿tú les haces esas recomendaciones, me imagino? Sí, claro, por supuesto. Esta parte de los hábitos es muy, muy, muy importante porque definitivamente el mantenernos activos, el trabajar de manera global nuestro cuerpo nos va a evitar muchas lesiones, pero aún así no estamos exentos, ¿no? Incluso practicando deporte o haciendo actividad física nos podemos también lastimar, ya sea porque no estemos preparados para esa intensidad o por sobrecarga, o bueno, es un sinfín pero son otro tipo de lesiones, ¿no? Las deportivas. Sin embargo, sí es muy importante y sí les hacemos esa recomendación a nuestros pacientes, el que se mantengan activos, y más si les gusta como practicar algún deporte o algo, o sea, que no se metan así en seco, ¿no? Que no se metan sin calentamiento. Y sobre todo sin una preparación física previa, ¿no? Si vas a lo mejor te invitan a correr el maratón de los 5 kilómetros, los de la oficina, y tú nunca has corrido, error, o sea, prepárate desde hace un mes, camina, trota, a lo mejor tú no llegas a la meta de los 5 kilómetros en tu preparación, ¿no? Solamente cada que lo haces corres 2, y con eso te sientes bien y no presentas lesiones, entonces quizás no seas candidato para correr los 5 kilómetros, pero vaya lo que decíamos, ¿no? Al final de cuentas termina en hábitos. Ya sé, y en aceptar que de pronto ya algo no está bien y pues acudir. Como decías tú, lesiones deportivas es otro capítulo que podemos invitarte posteriormente, pero creo que sí, incluso por ejemplo las lesiones en los gimnasios, creo que tienen un gran porcentaje, ¿no? de lesiones precisamente por sobrecarga, por no saber utilizar los aparatos, por no pedir ¿por qué los varones sobre todo no les gusta pedir ayuda? A ver, esa no es de fisioterapia, pero es así de yo estoy bien fuerte, yo le doy y ¡zas! Te lesionas, sí, ¿no? Sí, bueno, como decías, ese es otro capítulo, pero las lesiones en los gimnasios, por lo regular, bueno, aquí voy a usar un poquito los términos técnicos, es por sobrepasar las propiedades
biomecánicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Una sobreelongación, una sobrecarga a la carga total que puede llegar a cargar nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que el gimnasio se recomienda hacerlo progresivo, ¿no? Progresivo. Y también a esto súmale movimientos extraños, ¿no? Que muchas veces ni siquiera la persona que te asesora en el gimnasio está totalmente preparada. Entonces, por ejemplo, por ahí una vez me tocó que me pusieran a calentar dando círculos en las rodillas, cuando la rodilla, pues la articulación de la rodilla no es una articulación como la del hombro que permita como esos movimientos circulares, ¿no? Entonces, pues empezando por eso, ¿no? En la primaria hacen mucho eso. Sí, pero son movimientos raros, ¿no? Que no tendríamos por qué hacer en ese. Entonces, esos son como los principales mecanismos, ¿no? O sea, movimientos raros o movimientos combinados que están fuera de nuestro alcance, sobrecarga y distensiones o elongaciones excesivas para nuestro cuerpo. Hablando de esas distensiones y elongaciones excesivas, por ejemplo, hay deportes donde justo se exige muchísimo eso. En lo personal practiqué tanto porras como taekwondo y en ambos era una flexibilidad muy forzada. Sí. Donde me duele, no importa, ¿no? ¿Qué repercusión tiene a largo plazo eso? O sea, realmente, digo, si estás entrenando todos los días y eso, entiendo que sí el cuerpo puede irse adaptando poco a poquito, pero creo que en el fondo sí puede haber, tú desmiénteme. Sí, por supuesto, al inicio puede haber lesiones, pero como tú dices, ¿no? El cuerpo se va adaptando y como se practica día con día, pues a final de cuentas la persona y el instructor logran el objetivo, ¿no? Que es hacer ¿cómo se llama? El compás, ¿no? El que se abran en dos piernas. Sí, entonces, o la patada super alta, ¿no? Entonces, sí, ahí es definitivamente un riesgo de lesión el que digas, me duele, no importa. Sí, no importa. Puedo imaginarme a mi maestra de taekwondo así, trepada sobre mí para que dé más eso es fatal. Un saludo a mi teacher. Pero bueno, uno le apasiona lo que hace y pues lo haces con todo gusto, ¿no? La pasión ante todo. Sí, ya sé. Pero hay que tener pasión por cuidar de nuestro cuerpecito, que todavía no hay muchas refacciones, sí algunas, pero sí nos tiene que aguantar para toda la vida. Y a veces le ponemos atención cuando ya nos dimos cuenta que no va a haber remedio, ¿no? Ejemplo, como decíamos, columna, rodillas, hombro, que es como de lo más lesionado, y que te digan, pues ya no se te va a quitar el dolor, o ya no va a haber vuelta atrás para este movimiento. En ese momento dices, chin, no hubiera, y ya no existe el hubiera, ¿no? Entonces, qué difícil aceptar que algo ya no va a ser igual que antes. Sí, la verdad es que es bastante duro, y más porque, bueno, más cuando es haciendo actividades que nos gustan, es bastante duro, pero pues al final de cuentas ya empiezan a entrar en juego otras cosas, ¿no? Como de, pues tienes que trabajar o tienes que, o sea, por ejemplo, un deportista, vuelvo con el ejemplo del fútbol. Hay personas que practican, por ejemplo, fútbol, ¿no? Y el fútbol en algunas ocasiones han traído lesiones fuertes a esta persona, ¿no? Que una fractura o que un esguince, un desgarre. Entonces hay un momento en el cual la persona decide ya no más, ¿no? Ya no jugar, por precisamente el riesgo que implica. A lo mejor, pues la pasión, ¿no? De hacer lo que nos gusta, de continuar haciendo nuestras actividades, pero también qué tanto me estoy exponiendo. Y obviamente pues tengo una familia, tengo que trabajar, y mi trabajo obviamente requiere que yo esté bien físicamente, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? De los casos que hemos llegado a tener.
en los que la persona se lastima tanto o se lesiona tanto en dichas actividades deportivas o recreativas que hay un momento en el cual ya no puede, ¿no? Ya que las decía usted, abandonan, ¿no? ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y es que, bueno, finalmente creo que hay deportes o actividades de mayor o menor riesgo, ¿no? Por ejemplo, el yoga tiene varios tipos, ¿no? El Kundalini tengo entendido que es como el más tranqui, que nada más son ejercicios, respiraciones, estiramientos, un poquito de flexibilidad. ¿Qué tan en una escala así de lo que menos pueda lastimar por estadística, cuáles serían los que más recomiendas? Y justo me acordé del yoga porque la yogi decía que la edad de una persona ellos lo miden con la elasticidad que tiene en su columna, ¿no? Entonces, pues, como bienvenidos 80 años, no te creas. Sí, definitivamente hay actividades físicas que son bastante nobles, una de ellas es el yoga. Uh-huh. Otro ejemplo que también podría citar es la natación, solo que la natación, el problema de la natación es de que es una actividad pues no tan accesible, ¿no? Para todas las personas. También ahorita, por ejemplo, en tiempo de frío, como que pues no es tan agradable, ¿no? Uh-huh. O no motiva tanto a hacerla. Ya sé. Y obviamente pues en el mayor riesgo pondríamos a los deportes de contacto, ¿no? Y entre mayor contacto sea, o mayor sea el grado de exigencia, pues mayor es el nivel de riesgo. En México el fútbol entra como de contacto porque... Sí, es un deporte de contacto. Conozco cirujanos que han dejado de jugar por el riesgo de que continuamente se están lastimando, ¿no? Entonces, Sí. Por la pasión. Sí, tenemos el fútbol americano, taekwondo, box. El básquetbol, box. Wow, sí, pues todo tiene su riesgo, como dices, y si no hacemos caso, pues las lesiones se van incrementando. Regresando aquí a mis preguntas que tengo, me da risa porque dice, cuando los tips de emergencia, cuando andas en tacones, se te dobla el pie, pero quieres seguir disfrutando la fiesta. Bueno, ahí definitivamente es retirar el tacón. Uh-huh. Y si no es muy grande la lesión, ojo, porque esta recomendación puede llegar a empeorar el pronóstico de la lesión. Si solamente fue un pequeño, una pequeña distensión o que solamente se torció poquito, hay que esperar un lapso de tiempo para ver cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿no? Si hay una inflamación inmediata, obviamente es una lesión un poquito más fuerte, una esguince un poquito más fuerte. Y si solamente hay la molestia y después de a lo mejor 30, 40 minutos no hubo inflamación, no hay cambios en la coloración de la piel, quizá podría ser solamente una distensión, va a doler, ¿sí? Y al día siguiente va a doler un poco más, pero no es una lesión tan grave, ¿no? Entonces, tan grave como cuando se pone súper hinchado, sí, morado, claro, al momento, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de lesión sí te permite como seguir, pero pues ahí sí se recomienda que se aplique a lo mejor un poquito de hielo o algo, pero evidentemente si tú continúas caminando, bailando, saltando, al día siguiente te va a doler más. Sí, ya sé. Y esta es la otra pregunta. Después de tener una lesión como esta o las muy comunes, ¿no? Del tobillito, de la mano, de donde sea, ¿al cuánto tiempo, me preguntan, es importante o comenzar la rehabilitación? Ok, con los esguinces ha ido cambiando la información. La verdad es que conforme hemos avanzado o ha habido más estudios, hemos tenido más información al respecto. En un inicio, los esguinces o cuando había una torcedura de tobillo, se trataba inmovilizándolo totalmente por un periodo de 2 a 3 semanas. Pero esta inmovilización obviamente permitía que reparara nuestro cuerpo, ¿no? El tejido que se había lastimado, roto.
pero los ligamentos perdían totalmente esa elasticidad, esa laxitud que tienen y esa tensegridad en el cuerpo. Tensegridad viene como derivada de la palabra tensión. Entonces, al perder esas propiedades nuestro ligamento, estábamos expuestos a mayor lesión y a una cantidad inimaginable de recaídas en ese ligamento específicamente. Entonces, actualmente la fisioterapia entra desde el día 1, ¿no? La valoración. La valoración y aplicar, dependiendo el grado del esguince, las medidas que sean más, pues más apropiadas para cada tipo de lesión, o más bien para cada grado de un esguince. Pero definitivamente desde el día 1 podemos, ¿no? Y incluso habrá quienes con un vendaje específico puedan seguir caminando como si nada, ¿no? Pero hay que hacer una intervención, ¿no? Obviamente el fisioterapeuta sabe para qué aplicar el vendaje, sabe qué movimientos debemos de evitar y sabe sobre todo que no debe de haber reposo absoluto. Es un reposo relativo. Ok, no cargar tanto el esfuerzo, ¿no? Más que nada es evitar que haya movimientos laterales en los cuales el ligamento se elongue. Ok, muy bien. Si fuera en video ya estarían viendo los movimientos con su mano y con su cuerpo. Pero bueno, le seguimos huyendo a la parte del video. Muy pronto, espero. Es que soy muy expresivo. Sí, yo también soy igual, por eso no me gusta el video. Otra pregunta premium. Dice, yo practicaba CrossFit y en un ejercicio me dolió mucho la muñeca, tengo manos pequeñas. Y el entrenador me dijo, se te abrió la muñeca, tiene la muñeca abierta y me vendó. ¿Quieres saber qué sucede cuando se te abre la muñeca? No se le abrió la muñeca, aclarando. A eso vamos con que hay que analizar cada cosa con alguien. Sí, claro. Bueno, con respecto al CrossFit, definitivamente el propio creador de CrossFit salió a decirlo, hizo una declaración al respecto de que lamentaba que ese deporte tan padre que él diseñó o que él creó lesionara a tantas personas. Es un deporte demasiado extremo, sí, es una actividad física demasiado extrema y obviamente es recomendado sola y exclusivamente para personas con ciertas capacidades físicas, ¿no? Que ya un futbolista, un voleibolista, un basquetbolista, que ya su cuerpo está acostumbrado a cierta intensidad de los movimientos. Y no basquetbolista de fin de semana, no, claro, no. O sea, ya es prácticamente cuando eres un atleta. Un deportista, sí, exacto. ¿no? Sí, un atleta. Sí, entonces, para las personas que así, cero o sedentarias, que dicen, quiero, uno de mis propósitos de año nuevo es hacer actividad física, ¿no? Uh-huh. Y van al CrossFit, es la menos recomendada, ¿no? Para ese tipo de personas. La verdad es que es una actividad vigorosa que existe mucho riesgo de lesión, demasiado, ¿no? Para personas sedentarias, repito, ¿no? O personas que su cuerpo no está acostumbrado a la actividad física. Claro, y va a haber una sobreexposición de carga, sí, claro, de todo, de a pesar de que elongación, de todo, ¿no? De todo, a pesar de que se trabaja de manera muy funcional con ejercicios como muy específicos, funcionales, en los cuales cargas tu propio cuerpo, sin embargo es mucha la demanda. Pero tu propio cuerpo pesa muchísimo, sí, claro. O sea, finalmente, volvemos al tema, una persona no atlética, con sobrepeso y cárgale, no, está sí, criminal. Claro. De hecho, por ejemplo, el yoga katana, ¿o cómo se llama?
Bueno, te digo, son diferentes, ¿no? El que es un poquito más intenso, pues es tu cuerpo. Sí, claro. Pero si pesas un montón, pues sí sientes que se te abren las manitas. Sí, claro. De hecho, ese término de que se te abrió la muñeca, bueno, ya lo había escuchado. Es un término como aparentemente bastante utilizado. Y bueno, lo utilizan principalmente para hacer referencia a una lesión por distensión de los músculos de la muñeca. Entonces, pues por lo regular es una tendinitis, pero igual hay que analizar, ¿no? El mecanismo. Sí, que no se va a curar con un vendaje y síguele dando. O sea, eso debe quedar como asentado, que es valoración, ya te dolió, si pasó algo. Sobre todo si truena, se hincha, ya sucedió algo y tienes que acudir a revisarte, ¿no? Sí, así es. Híjole, ejemplos puedo poner un montón, pero pues las manitas abiertas y todas esas lesiones son más comunes cuando ya tenemos un problema de sobrepeso. De hecho, también hay por ahí alguno que dice que o sea, lo mucho que incrementa por kilo la carga en tus articulaciones, sobre todo en las que están de sostén, que son pues, sí, claro, de las rodillas para abajo, ¿no? Es lo que carga todo nuestro cuerpecito. Así es. Entonces, bueno, pues ya tengo otra pregunta. Las preguntas de este episodio son muy, muy cómicas. Dice, si me truena mi hombro, casi como cohete. Dice, bueno, más bien todo. ¿Qué significa esto? O sea, que estén tronando las articulaciones. Ok, bueno, todos en algún punto hemos tenido crepitación con alguna articulación, ¿no? Obviamente hay situaciones específicas en las cuales el crepitar es como relacionado a una patología o un padecimiento. Sin embargo, es normal que nuestro cuerpo crepite porque obviamente somos movimiento todo el tiempo, somos seres dinámicos, como se lo comentaba al inicio, estamos en constante movimiento y por lo regular quienes dan tensión y soporte a nuestras articulaciones, la articulación es la unión entre un hueso y otro. Entonces, quienes dan soporte o tensión son los músculos. Entonces, el crepitar va a depender de dos factores. De un desequilibrio en las tensiones que generan nuestros músculos o de una mala posición o mala acomodación. Un mal acomodo de nuestras articulaciones o de un hueso ante otro. Entonces, eso hace que al hacer un movimiento haya un crepitar. Un crepitar. ¿Y eso no siempre es indicio de que algo esté mal? No, claro que no. Por lo mismo hay que pero somos tampoco hay que personas haciendo, dinámicas. ¿no? Porque es de como hecho, súper común que la gente sí. que le truena le truena, ¿no? Cómprense una maraquita. Sí, hay personas que, por ejemplo, les gusta mucho tronarse los dedos, ¿no? Entonces, o el cuello. El cuello. Sí. Yo siento cada que hacen eso con el cuello que algo me va a dar. Porque aparte, yo sí tengo una lesión cervical que con cualquier cosita pierdo la fuerza en mi mano, me duele horrible y así. Entonces los veo hacer eso y digo, no, por favor. Sí, no es recomendable porque, pues a final de cuentas, el hecho de que choques tus huesos, pues va generando un desgaste, ¿no? También. Entonces, es desgaste prematuro. Ya sé, bueno, ya a mi edad no es tan prematuro, pero todavía quiero que me funcione un buen rato mi cuerpo. Bueno, pues este tema es súper amplio, pero la verdad es que creo que hemos hoy tocado como lo más importante, solo de un ladito, porque es mucho más amplio este tema. Otra de las preguntas que yo te quería hacer ya para ir cerrando es ¿por qué estudiaste fisioterapia? Esa es una pregunta súper, es como, ¿cómo puedo explicarlo? Acá en nuestro gremio es como un meme, Okay. Porque es algo súper cotidiano el primer día de clases en fisioterapia. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estudiaste fisioterapia? Ok.
Bueno, pero obviamente hay muchas historias, ¿no? Es que no quedé en medicina y pues ya me vine para acá. Y hay desde quienes es el premio de consolación la fisioterapia hasta quienes realmente nos apasionan, ¿no? Uh-huh. Pero eso lo descubres ya en la vida real, ¿no? Si realmente te apasiona la fisioterapia. Porque pues al inicio las materias, tronco común, materias que van al principio llevamos materias muy relacionadas al área médica, sí. Y la verdad llegas a odiarlas, entonces sí. Es como, ya hasta que pasas el tercer, cuarto semestre, ves como la luz y dices, bueno, realmente por esto estaba aquí, ¿no? Ya cuando entras en el campo clínico. Y pues bueno, ¿yo por qué estudié? Yo creo que definitivamente yo soy de las personas que creen que tenemos una misión, un motivo por el cual despertamos todos los días, y yo creo que ese es mi motivo, ayudar al prójimo, a las personas. Obviamente eso implica una responsabilidad y por lo tanto pues hay que prepararse, hay que hacerlo lo mejor posible para realmente ayudar pues de una buena forma a las personas. El área de neurología dentro de la fisioterapia es una de las áreas que más me apasionan, es donde más ávidas están las personas de esa ayuda, ¿no? No es lo mismo un deportista que por vanidad y perdón que lo diga así, ¿no? Pues solamente por estar bien, ¿no? Representa una lesión que tú sabes como fisioterapeuta que en 3 sesiones, 4 lo sacas. Pero una persona que no logra caminar, una persona que depende de otras personas para poder moverse o desplazarse, es algo triste, ¿no? Que el hecho de que no podamos ser totalmente independientes. Entonces, como le comentaba, ahí es donde, en esa área es donde más ávidos están de esa ayuda de los fisioterapeutas. Y obviamente para mí es cada paciente nuevo que llega con una historia nueva y con metas, expectativas que muchas veces no logramos alcanzar los objetivos en el tratamiento, pero sin embargo el empeño es ganar o brindarle a la persona el máximo nivel de independencia de funcionalidad que se pueda lograr. Ya sé, este tema tanto que dices de tu preparación, creo que por eso tanto compromiso con tu preparación. De verdad que veo las certificaciones y todo lo que tienes y me consta que lo ejerces y por eso lo hablas y lo dominas. Viene de esta necesidad de comprometerte con tus pacientes, y hoy no fue el tema, pero bueno, las personas que tienen cierto tipo, por ejemplo, después de un accidente, como lo mencionas, neurológicamente, que ya no tienen las mismas capacidades para mover su cuerpo o para desempeñar su vida diaria, pues requiere muchísimo compromiso. Sé que todos los fisioterapeutas que yo conozco, no conozco uno que no se case con comprometerse en dar el mejor resultado posible para que su paciente salga adelante, ¿no? Y creo que eso es pues es un gran regalo para la gente que requiere de ese apoyo, porque precisamente, a mí me ha pasado muy temporal con lo de las herniaciones. Una fue, te digo, en los juegos mecánicos, otra fue con esa sobrecarga, pero sí te entra como el miedo de si se me va a quitar este dolor, si voy a volver a mover la piernita o así, ¿no? Sí, entonces, claro. Cuando es abrupto, como en un accidente, por ejemplo, donde despiertas y ya estás así, ya no puedes mover, o una enfermedad, por ejemplo, también de nacimiento o progresiva, pues es muy importante, creo, el valor que tienen ustedes y la disciplina para lograrlo, porque muchas veces no es a corto plazo, como dices, es un súper reto de meses, de años, que involucra a la familia. Y pues bueno, realmente para mí tiene todo mi reconocimiento el fisioterapeuta, sobre todo cuando conoces todo el trabajo que hay detrás y durante para lograr esos resultados, ¿no? Te digo, para mí fue muy, muy fascinante encontrar estas bondades.
que a lo mejor como médicos, como tú dices, pues creemos que es más cortito, o en nuestro libro viene como, sí también hay médicos con especialidad en rehabilitación, pero no nos meten tanto, o sea, cuando estás como médico general es una mini embarrada, mini. Ya te vas a otra especialidad como la mía y pues te quedan huecos. El día que conoces todo lo que pueden ofrecer es muchísimo, ¿no? Claro. Sí, pues realmente es una profesión bastante bondadosa y con actitud 100% de servicio al prójimo. Incluso dentro de la misma carrera, pues también, obviamente hay personas que somos totalmente diferentes, ¿no? Con diferentes aptitudes y todo. Entonces, por ejemplo, cuando trabajas en esta área con personas con discapacidad es un proceso largo, entonces sí se requiere de paciencia, ¿no? Entonces, cuando no es tu área, pues buscas, ¿no? Algo un poco más rápido, como el trauma y ortopedia o el área deportiva, en el cual tú sabes que tu paciente se va a recuperar o vas a ver los resultados rápido, ¿no? Sí, yo por ejemplo, bueno, si alguien no ha ido a rehabilitación, bueno, es común que a veces estos movimientos pues generen dolor, pues ya traías dolor, entonces te genera dolor. Yo digo, ¿qué temple, por ejemplo, en enfermedades espásticas que he visto las terapias, sí, para estar lidiando con tu paciente que se rehúsa a los movimientos y saber que los tiene que hacer, ¿no? Por disciplina. Entonces digo, wow, porque tienen como ese equilibrio perfecto entre ser autoridad, pero cómplice, pero su objetivo está súper bien marcado, ¿no? Entonces, la verdad, mis respetos, porque sí, el éxito está mucho en eso, como dices, en la forma en que los tratan, en que les dan seguimiento para que pues el paciente logre su objetivo final. Y te digo, son distintos objetivos de los pacientes, ¿no? Como decías, puede ser desde el atleta que quiere estar súper bien, sí, o la persona que trae una lesioncita normal, o bueno, mucho más leve, hasta cosas ya muy, muy graves, ¿no? Sí, así es. Bueno, otra de mis preguntas es, dentro de toda tu experiencia y trayectoria, ¿cuál consideras como el suceso, evento o paciente más importante que te ha retado en tu vida? Híjole, bueno, no me gusta contarlo casi porque es una experiencia muy, muy fuerte, muy propia y aparte me quebra, ¿no? El recordar cada día eso. Pero definitivamente fue algo que me marcó de por vida y es yo creo que lo que me ha hecho llegar hasta acá. Un paciente que por ahí tuve oportunidad, justamente cuando era estudiante, al llegar a cierto grado académico, ya comienzas prácticas clínicas. Entonces, como soy egresado de las primeras generaciones, específicamente de la segunda, lo que pasaba era que no había tanto campo clínico, tantas instituciones con las cuales estaban todavía. Entonces, nuestra primer práctica clínica era pediatría, según el programa. Y pues obviamente es la primera vez que sales afuera, ¿no? A hacer fisioterapia. Y obviamente pues te imaginas al bebé con sus papás o al niño. Y bueno, a mí me tocó una experiencia bastante fuerte que, repito, es yo creo que una de las que más me ha marcado y más me ha motivado a dar lo mejor para mis pacientes y a prepararme. Entonces llegamos a una casa hogar en la cual los niños tenían como dos condiciones muy, muy específicas y en común, ¿no? Muy puntuales. Una de ellas pues era el abandono familiar, ¿no? La situación de abandono por la cual pues estaban en ese albergue, recogidos por el DIF y todo, pero era un albergue peculiar, no era un albergue normal, común y corriente, sino la otra condición, la que tenían, era no solamente la situación de abandono, sino una situación de discapacidad. Entonces eran niños en abandono y con situación de discapacidad, lo cual aumenta un poquito más el grado de vulnerabilidad. Y bueno, pues solamente diré que era un chico, el primero que me tocó atender, que no se dejaba tocar por nadie
y esto debido al maltrato físico que tuvo en casa. Entonces, para mí fue bastante fuerte, un golpe muy duro. De hecho, estuve a punto de desertar porque dije, no, creo que no tengo la fortaleza para este tipo de situaciones. Y ese día, todo el día me la pasé llorando en el baño como estudiante, pero también entendí después que yo era un estudiante y que emocionalmente no estaba preparado para ello. Y agarré, pues, valor y de ahí seguí y hoy en día estoy acá. Ya sé, yo creo que a veces la vida en el área de la salud te enseña, yo creo que en todas. Sí, en todas. Pero es que la vulnerabilidad del ser humano se deja descubrir mucho en el área de la salud, ¿no? Y en ciertas, como dices tú, pues ahí ya estaba selecto lo más vulnerable de lo más vulnerable, ¿no? Entonces, sí es muy difícil la preparación, no solo académica que uno tiene que ejercer, sino también, como dices, esas lloradas en los baños y en los pasillos durante nuestro entrenamiento, siempre están presentes en la gente que estamos al cuidado de alguien, ¿no? Aunque sea momentáneamente. Pero qué bueno. Y no es que nos volvamos frías o duros, sino que emocionalmente te empiezas a preparar, a entrenar para manejar esas situaciones. Sí, definitivamente el que no puede con eso simplemente se sale, así como el que no puede con la carga académica, el que no puede emocionalmente pues deserta, ¿verdad? Tiene que desertar y creo que eso hace nuestra labor como más reconocida porque sí es esa pequeña combinación entre profesionalismo, entre ser un buen ser humano, ¿no? Tener como ese equilibrio, ¿no? De que no me siento a llorar contigo porque no me puedo sentar a llorar contigo. Claro. Pero, entre comillas, ya lloramos un montón. Eso nos hizo hacer que hoy podamos con esto, ¿no? Así es. El que hoy puedas con esto para tus pacientes creo que es un gran regalo porque, pues sí, no se hizo en 2 días. Muchas gracias por compartirnos precisamente esta anécdota y pues algo que me gustaría también que nos compartas es cuál es el mito que más te gusta aclarar en relación a la fisioterapia. No somos masajistas. Ok. Ni hueseros. Ni hueseros, ni quiroprácticos. No. Es un área totalmente distinta. Sí. Tenía que soltarlo. Sí, lo soltó tan veloz. Pero sí, es un mito súper Fue la común. pregunta que menos pensé, creo. Sí, es cierto. Pero es súper común que la gente confunda, ¿no? El masaje con la fisioterapia o la rehabilitación. Sí, pero muchas veces también depende mucho del mismo gremio. No, la verdad. Depende mucho del mismo gremio, sí. ¿No? No quieres que te digan masajista o sobador y en el Buen Fin promocionas, ¿no? Masaje descontracturante en oferta, 200 pesos. No que no. No que no eras masajista. Sí, tienes toda la razón. Digo, puede ser entrar como parte de, pero no es solo eso. Sí, no, es una herramienta. Claro, es una herramienta más complementaria, digámoslo así. Así es. Ahí te va otra pregunta. Okay. Esa ya vi que te gustó mucho. Muy bien. En tu experiencia, ¿cuál sería el tip que compartirías a la audiencia, para todos los que nos están escuchando y ya llegaron a esta parte del podcast, que les ayude a cuidar su cuerpo y mantenerlo en movimiento, pero sanamente? Ok, bueno, pues mi recomendación es de que realicen actividad física, que no solamente beneficia pues nuestros músculos y articulaciones, sino es un beneficio global. Estamos, no sé, haciendo modificaciones o adaptaciones en diferentes aparatos y sistemas. Y obviamente acérquense a un experto si no lo realizan, es algo que no hacen cotidianamente o no están acostumbrados. Es recomendable la asesoría inicialmente de un experto y posteriormente pues ya yo creo que cada persona puede hacerlo, ¿no? De manera independiente.
pero sí, busquen algo que sea seguro, investiguen un poquito si van a iniciarse en alguna actividad, pues pregunten, ¿no? Por alguna que sea segura. Como les comentábamos, el yoga, la natación, son deportes bastante bondadosos, pero aún así en cualquier actividad física hay riesgo de lesiones, ¿no? Y también no por una lesión tenemos que detenernos o parar, ¿no? Es importante tratarla y una vez estando bien, pues reintegrarse a la actividad o a la vida, ¿no? Porque muchas veces una persona por una lesión deja de hacer actividad física. Ahí viene otra super frase de ¿por qué no hace ejercicio? Es que me lastimé la rodilla. Y eso fue Sí, hace claro. un montón, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Y en qué momento la trataron, no? Sí, no, tampoco. Tampoco, pero es como la excusa perfecta. Sí, claro. Creo yo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, pues, bueno, voy a ser sincero. No acostumbro la lectura, ¿cómo se dice? No acostumbro la lectura personal o la lectura por gusto. Al ser docente, la verdad me dedico un poquito al área de investigación y pues también a los libros, ¿no? Académicos o de la licenciatura. Entonces, mi libro favorito pues es el Kendall, Okay. que es un libro de músculos. Okay. Es para mí la Biblia de la fisioterapia. Ajá. Entonces es mi libro favorito. De hecho lo traigo siempre conmigo. ¿En serio? Sí. Está muy padre. Sí, Está sí, muy sí. padre. Ok, entonces, bueno, les recomendamos el Kendall. Digo, a más de una persona le va a atraer saber al menos de qué trata. Pues si es estudiante, lo tiene Sí, que. Le de tiene hecho que sí me atraer. siguen algunos estudiantes de Sí. fisioterapia, Qué padre. entonces bueno, pues para ellos también. Sí, el Kendall súper recomendado. ¿Tu frase favorita? Todas aquellas personas, incluso aquellas que tienen una discapacidad, son potencialmente modificables o pueden alcanzar un potencial mayor. Okay. Esa la dijo el doctor Herman Kabat, y es pues para mí una persona de gran impacto, de gran motivación por el área de neurología, de fisioterapia neurológica. Muy bien. Me voy a regresar, ya estábamos para cerrar, pero ahorita que dijiste esto de área de neurología también, ¿me puedes platicar tantitito sobre este premio que tienes? O bueno, y esta área en la que la importancia, como dijiste, de desarrollar el potencial de los recién nacidos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es Podría ser otro podcast, yo sé, no un sé. tema muy- De hecho, no sabía si hacerlo o decir, lo platicamos en otro y le damos así muchísimo, pero súper leve, No, claro que sí. Bueno, es un área que incluso para la fisioterapia misma es nueva. El área neonatal de atención temprana. Es un área que también tiende a confundirse un poquito, ¿no? Con el área de estimulación temprana y es de jugar con los bebés. No, por supuesto que no. Esta área es específicamente para niños que tuvieron antecedentes perinatales de riesgo, ¿no? Todos aquellos factores de riesgo que ya se han estudiado y saben que se asocian con una agresión al sistema nervioso central son candidatos para entrar en este tipo de protocolos. No es necesario esperar a que la lesión se instaure y empiece a haber manifestaciones, ¿no? De que el niño no mueve su manita, de que el niño ya camina pero camina mal, o de que el niño ya tiene No, 2 años y no camina, ¿no? Uh-huh. Entonces eso era anteriormente. Con el nuevo modelo podemos, además de que tenemos la ayuda del área médica y de imagenología, que por medio de una resonancia magnética podemos saber si hay una lesión
desde muy temprana edad en el sistema nervioso, pero obviamente todo se relaciona, ¿no? La presencia de estos factores de riesgo, el pediatra debe de saber referirlo y canalizarlo y darle como ese seguimiento, ¿no? Una vez que tenemos la resonancia, pues obviamente lo que se ve es lo que se asocia a lo mejor con una valoración de recién nacido, y lo que se asocia es con los factores de riesgo. Entonces, desde ahí ya tenemos información que justifique la terapia temprana en estos bebés. Ahora, la terapia, el modelo es un modelo por medio de respuestas reflejas, pero aún así no son reflejos. El objetivo es trabajar que los estímulos lleguen hasta el cerebro, hasta la corteza, para que se genere la mayor cantidad de plasticidad cerebral en el cerebro del bebé y se pueda modificar un poquito la funcionalidad tras esta lesión, ¿no? Entonces es algo bastante interesante porque es una terapia muy, muy, muy temprana en recién nacidos, casi de 1 mes, y es una terapia activa, no es darle masajes ni movimientos al bebé, entonces sí, aparte es todo un rollo porque tienes que implicar a la familia, tienes que educarlos para llevar a cabo el tratamiento en casa y también para que la familia entienda el por qué va a llevar a cabo esa terapia el bebé. Ese tema de verdad lo vamos a guardar para otra ocasión porque está guste. padrísimo. Sí, gracias. Y es muy amplio y bueno, mucho de mi auditorio también son mamás y es importante que conozcan en qué pueden potencializar o ayudar a sus peques, ¿no? No, y sobre todo es un tema, creo yo, de educación, ¿no? De educación y es algo que se debe de divulgar, ¿no? O sea, que es algo cultural que se debe de conocer, ¿no? Así como cuando te da fiebre, o sea, el baño frío, el tomar un paracetamolcito o el ir al médico, ¿no? Uh-huh. O sea, algo así como una gripe, que todo lo que conlleva, así es algo que debemos de ir sabiendo, ¿no? Sí, culturalmente. Pues el objetivo de este podcast precisamente es educar y crear mucha divulgación de temas de la mano de expertos como tú en este caso. Y pues te damos las gracias por haber aceptado nuevamente la invitación, Carlos. Muchas gracias por adaptarte a los tiempos porque... No, es un gusto para mí. La verdad es que fue una experiencia bastante agradable y también es un gusto hablar con usted, charlar con usted. Muchas gracias, Carlos. Pues los invito a seguir a Carlos Palma en sus redes sociales, Instagram y Facebook. ¿Cómo te encontramos? Carlos Palma. Así, tal sí, cual. Así tal cual. Y bueno, también por ahí los invito a que sigan la página de mi clínica, es Clínica de Fisioterapia Plenus. Plenus, ok. Así es. Cualquier duda que tengan o quieran interactuar con Carlos, pues ahí lo pueden seguir en redes sociales. Una vez más, gracias, Carlos. De verdad vamos a dejar pendiente de los bebés. Claro que sí. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Este podcast pues está hecho precisamente para... compartirle y otros temas que muchas veces no hay tanta información o no de una forma veraz y pues en el podcast pueden compartirlo con toda confianza. Yo soy Paulina Castro, pueden seguirme también en mis redes sociales como doctora Paulina Castro y este fue el podcast. Hasta luego, bye.